Estefanía, un saludo muy cordial a los jueces, fiscales y defensores públicos y más servidores de la función judicial. Es un placer para mí dirigirme a ustedes en esta capacitación que ya lo dijo la introductora, tiene como margen de análisis una sentencia que expidió la Corte Constitucional por estas fechas, ¿no? Concretamente fue en marzo del 2021, y que dentro de esas opciones que la Corte estableció como disposición está, digamos, de que se dé una capacitación a los funcionarios de la función judicial, jueces, fiscales, defensores públicos. Inclusive abre el abanico para otras instancias como la Policía Nacional, como la Defensoría del Pueblo. En todo caso, estamos ahorita con ustedes como funcionarios y concretamente el campo de acción que vamos a abordar en esta ponencia, sin dejar de indicarles que hay que hacer énfasis en el proceso de selección y revisión que tiene a cargo la Corte Constitucional. Entonces, empezaremos con unos antecedentes que es necesario indicar, tanto de la anterior conformación de la Corte como con la actual conformación de la Corte, a fin, digamos, de introducir al tema principal de la ponencia. Solicitaría que se me habilite para poder compartir. Me parece que ya lo tengo. Perfecto. Entiendo que sí se me divisa bien. Sí, doctor, estamos visualizando la presentación. Correcto. Bien. La temática que aborda el día de hoy tiene que ver con dos puntos básicos: el derecho a la integridad personal y la prohibición de la tortura y de todo trato cruel, inhumano y degradante. El día de mañana abordaremos en lo que tiene que ver ya al caso concreto del derecho a la integridad personal de las personas privadas de libertad, en lo que tiene que ver a la protección constitucional, al aislamiento e incomunicación y a la prevención de la violencia y uso progresivo de la fuerza. Como les había manifestado, es importante tomar en cuenta los antecedentes a esta sentencia, ¿no? Una de las primeras sentencias que se expidió de jurisprudencia constitucional vinculante a través del proceso de selección y revisión es la sentencia 001-10-PJO-CC. No es una sentencia solamente del tema de habeas corpus, es una sentencia que tiene que ver con el procedimiento y los procesos constitucionales. Y al ser la primera sentencia, digamos, esta sentencia hace la apertura y hace una aclaración sobre la facultad tan importante que tiene hoy en día la Corte Constitucional, como es la de emitir jurisprudencia vinculante, de acuerdo con lo que establece el artículo 436 de la Constitución, ¿no? Si nos ceñimos al texto, vamos a observar que la competencia y facultad que tiene la Corte es emitir jurisprudencia en materia de garantías jurisdiccionales como habeas corpus, habeas data, acción de protección, acción de acceso a la información pública, habla inclusive de acción de incumplimiento y demás garantías, dice el postulado. Sin embargo, ¿no? Recordemos que una de las atribuciones que tiene la Corte propia es la acción de cumplimiento y de incumplimiento. Entonces, un poco ahí uno se preguntaría cómo es posible que los mismos fallos de la Corte los seleccione y los revise. Ustedes saben como jueces, ¿no?, que en todas las garantías jurisdiccionales que ustedes tienen competencia, y no exclusivamente en el tema, digamos, de la acción de habeas corpus, tienen una obligación de remitir una vez que ésta se encuentra ejecutoriada, ¿no? Tienen que remitir a la Corte Constitucional, y ese es un proceso que también lo vamos a ver adelante. En cuanto a lo que yo hacía mención al principio, ¿no?, es el tema de la sentencia 00110 PJOCC y la importancia que tiene esta sentencia para todo el tiempo, digamos, que ha venido la Corte actuando bajo los postulados de la Constitución de Montecristi. En esta sentencia, si revisamos los párrafos desde el 19 al 32, vamos a observar, digamos, que ahí se encuentra explayándose en el tema del uso de la jurisprudencia y el valor que tiene hoy en día en el Estado constitucional de derechos y justicia. Ustedes, como abogados versados y con conocimiento del derecho, saben muy bien que esto de la innovación de la jurisprudencia es propia de sistemas como el common law,
sí es un sistema anglosajón en el cual la práctica judicial es la que va orientando la práctica del derecho, mientras que en sistemas como el nuestro, que es una influencia romano-germánica positivista legalista, eh, lo que va guiando básicamente es el texto de la norma. Entonces, hay dos situaciones muy diferentes en uno y otro sistema. Lo cierto es que hoy en día, ¿no? En el tema de sistemas de derecho, la mixtura ha hecho que no solamente no se conserven sistemas puros en uno u otro país. Hoy en día ya existe una convergencia de sistemas. El mismo sistema del common law, ¿no? Y tiene influencia inclusive hoy en día el sistema romano-francés, romano-germánico, y también, ¿no? En el caso de nuestro sistema, existe influencia del sistema anglosajón, como es el caso, por ejemplo, del proceso de selección y revisión, llamado en Estados Unidos, en Inglaterra, como certiorari, ¿no? Esa es la palabra en inglés, en la cual se asume el proceso de selección y revisión de algunas causas que son de novedad, de interés para las altas cortes. Ustedes considerarán que las altas cortes, tanto a nivel ordinario, como es la Corte Nacional en el caso nuestro, o una alta corte en justicia constitucional, como es la Corte Constitucional del Ecuador, no puede llegar a resolver todas las acciones que se le presenten porque desbordaría la capacidad de respuesta. Sin embargo de eso, la capacidad, digamos, de la Corte o las facultades que se ha dado a la Corte son muchísimo más amplias que las que tenía en el año de 1998. Esas posiciones las vamos a ver también con fallos del Tribunal Constitucional, con la Constitución del 98 y con la actual Corte, para ver, digamos, los cambios y la forma de reparación que se ha ido innovando en la actual Constitución. Entonces, continuando, digamos, con esta sentencia, la primera que emite la Corte, vamos a tomar en consideración que la jurisprudencia entonces se convierte a través, digamos, de la emisión de fallos de la Corte Constitucional en derecho objetivo. O sea, tiene tanto validez como una ley y con una ventaja, ¿no? Frente a la ley de que la ley no cambia, mientras que la jurisprudencia es un poco más versátil para ir acomodándose a los tiempos actuales. Por ejemplo, es una ventaja de la jurisprudencia frente a la ley. Entonces, hoy en día, el juez que se vuelva versado en el manejo de las sentencias de la Corte Constitucional, de las reglas, de los precedentes vinculantes, es el juez definitivamente que está orientado, digamos, a desenvolverse en un estado de corte garantista como promueve la Constitución del año 2008. Entonces, la jurisprudencia tiene todo este abanico de ventajas, ¿no? Que nos permite ir adecuando continuamente y también cambiando el criterio en forma argumentada. De hecho, hay algunas sentencias de la Corte, ¿no? Que ustedes conocen, ha ido variando en algunos aspectos, ¿no? Y algunas sentencias de la actual Corte, no solamente en materia de habeas corpus, sino en infinidad, digamos, de temas, ha dado la posibilidad de que el derecho ecuatoriano se enrumbe o se marque dentro de estas nuevas tendencias. Si me permito recordar, por ejemplo, las últimas, que no tiene que ver con el habeas corpus, por ejemplo, la despenalización del aborto por tema de violación, el tema del error inexcusable, ¿no? Y la exigencia de la declaración jurisdiccional previa, son temas, digamos, que esta Corte ha tenido que resolver y son temas que las Cortes constitucionales tienen que resolver. ¿Sí? Entonces, las Cortes constitucionales están justamente para actuar en ese sentido únicamente, para dar jurisprudencia vinculante. Pero como les decía, hoy en día las facultades que tiene la Corte desbordan la capacidad de respuesta. En lo particular, yo soy de criterio, digamos, de que muchas actividades de la Corte que lo hacen a través del Pleno tendría que ser resuelto a través de las salas, como existieron en el año 98. En el año 98, las apelaciones que subían mediante en ese tiempo, de acción de amparo, habeas corpus o habeas data, eh, eran resueltos por el Tribunal Constitucional a través de las salas. No todo llegaba al pleno del Tribunal Constitucional. Yo creo que hoy en día la Corte Constitucional también tiene que resolver, por ejemplo, lo que más de trabajo tiene es la acción extraordinaria de protección. No, acción extraordinaria de protección que ha desbordado la capacidad de respuesta y que exige a mi criterio una reforma de la ley orgánica a fin de que sean las salas y no el pleno siempre el que resuelva la acción extraordinaria de protección. En todo caso, el sistema está así. Entonces, toda esa capacidad de respuesta que tiene la Corte, de cierta forma, ha sido dada una respuesta
atinente, digamos, a todo lo que esta actual conformación ha recibido como herencia de la anterior conformación. Entonces, no ha sido fácil sacar y despachar todas las causas que se encontraban represadas por A o B motivo. En todo caso, lo que más ha dado importancia la actual conformación de la Corte es a este proceso de selección y revisión. Esa es la tarea principal, o una de las tareas principales, digamos, que tiene la Corte en materia de jurisprudencia. Si bien es cierto, también ustedes pueden analizar otras sentencias de la Corte y van a encontrar que existen reglas, no solamente en las salas de selección y revisión, en los fallos de selección y revisión, van a encontrar que existen criterios vinculantes y reglas también en otras sentencias. Pero lo que la Corte actual viene ya un poco tratando de unir es que la mayoría de resoluciones que tengan la fuerza vinculante, no, perdón, que sean fáciles de identificar, porque de ahí de vinculante tienen todas las sentencias de la Corte, a diferencia de las sentencias de la Corte Nacional, que también son vinculantes, pero tienen que sujetarse a los postulados del artículo 185 de la Constitución de la República de Ecuador en cuanto, digamos, a fallos de triple reiteración y la aprobación del Pleno de la Corte Nacional. Y decía este tema de la, de la jurisprudencia, entonces va tomando ciertos ámbitos del derecho que todo juez requiere y tiene que necesariamente tomar en consideración para estar a tono con un estado garantista, ¿no? Esto en cuanto a la sentencia 00110 PJO-CC y lo que tiene que ver con los párrafos 19 al 32 que establece claramente dos temas puntuales que tienen que ver con la sentencia de selección y revisión. Dos temas muy puntuales. El primero, recuerden que la selección y revisión es en base a los fallos que ustedes en materia de garantías jurisdiccionales remitan a la Corte Constitucional. Todos son los objetivos. En cuanto al primero es el crear derecho objetivo, crear reglas, y la otra situación es la revisión. Y este es un proceso en el cual, digamos, surgen algunas inquietudes por cuanto, digamos, si existe ya una sentencia ejecutoriada, existe cosa juzgada, ¿no? ¿Cómo es posible que en materia de derecho se pueda revisar, ¿no? E inclusive pueda afectar los derechos a la defensa de los que fueron parte en el proceso original? Esto ha ido un poco la Corte corrigiendo en los autos de selección y revisión, como lo vamos a ver en los casos, en los 4 o 5 casos concretos que son los que hacen referencia a la sentencia en análisis. Entonces, es el segundo punto que tiene que ver la, la sentencia 00110 PJOCC, se refiere, digamos, a constatar vulneraciones a derechos constitucionales y efectuar una reparación integral. Entonces, aquí está, como le digo, un poco la resistencia, digamos, en los aspectos que les manifestaba, ¿no? Aparte de reglas jurisprudenciales, si es que la Corte detecta, ¿no? Y identifica, digamos, vulneraciones a derechos en las causas que está conociendo y que van a ser objeto de revisión, puede emitir reparaciones, así haya pasado el tiempo que haya pasado. Ustedes recuerden que una vez que se emita las sentencias y están ejecutoriadas, ustedes tienen que cumplir con lo que está resuelto y no pueden esperar hasta que haya futuro una sentencia de revisión para, para cumplirla. No suspende, en otras palabras, la ejecución del fallo de ustedes en garantías jurisdiccionales que una sentencia sea seleccionada y revisada por la Corte Constitucional. Entonces, esta obligación que tienen ustedes de remitir dentro del tiempo que establece, digamos, la ley orgánica de garantías, se tiene que cumplir siempre, ¿no? Recuerdo que en el tiempo de la pandemia los jueces cumplían no enviando físicamente, sino lo hacían a través de un correo electrónico. Hoy en día las sentencias también se pueden enviar en físico. En todo caso, la Corte los recibe y estos son o pasan a la Secretaría General, digamos, en las cuales también ellos cumplen una función importante clasificando, ¿no? Las diferentes sentencias que ustedes remiten. Y como les decía, en la anterior conformación de la Corte se llamó a todas las sentencias de selección y revisión con el código PJO. Con la actual Corte Constitucional, dependiendo de cada acción, tiene un código. Por ejemplo, la acción de protección tiene el código JP, el habeas corpus JH, habeas data JD, el acceso a la información pública JI y medidas cautelares autónomas JC. Entonces, ustedes tienen que inclusive enviar los autos de las medidas cautelares autónomas que conozcan y resuelvan. Bien, entonces, estos antecedentes se encuentran a nivel constitucional. El 436.6 y el 86.5 de la Constitución
exactamente exigen la obligación que tienen los jueces, ¿no?, de remitir estas sentencias a, en este caso, la Corte Constitucional, y son concretamente, ¿no?, llegan a la Secretaría General quienes hacen esta codificación de las sentencias, numeración, y también le asignan el número del año, y abren o aperturan un expediente siempre y cuando sean objeto de selección. Y aquí, dentro de la estructura interna de la Corte, juega un papel muy importante, muy interesante, la Secretaría Técnica Jurisdiccional como órgano de apoyo. Dentro de esta Secretaría Técnica Jurisdiccional existe un grupo técnico, ¿no?, que se encarga de asesorar a los jueces que conforman las salas de selección. Recordemos que existen salas de selección y salas de revisión conformadas por 3 jueces con sus respectivos suplentes o alternos, y la persona que es designada en el sorteo que se hace en el pleno para conformar las salas, en primer lugar, es el que preside y hace las convocatorias a las salas de selección. Entonces, todo este material que la Secretaría General ha podido condensar, ha podido recabar, les doy un número más o menos de que al día entran más o menos unas 30 o 40 sentencias para ser posiblemente seleccionadas. Entonces, una vez, digamos, que ya pasa de secretaría, va a la Secretaría Técnica Jurisdiccional, a este grupo técnico, en la cual ellos, sí, a través de un análisis y el llenado de una ficha de análisis constitucional, ¿no?, proceden, digamos, a establecer aquellos parámetros que podrían servir, digamos, para ser objeto de selección una sentencia. Establecen los patrones fácticos, los problemas jurídicos que podrían ser de relevancia para ser abordados por parte de la sentencia a futuro en una sentencia de revisión de garantías jurisdiccionales. Entonces, todo este proceso que se forma, digamos, en la Secretaría Técnica Jurisdiccional, ¿no?, es analizado o pasado a su vez en base a informes que hacen el secretario técnico jurisdiccional a la sala, primero, sala de selección, ¿no? Es la primera sala que conoce, digamos, el tema, digamos, y resuelve mediante autos. Vamos a revisar posteriormente las causas que fueron objeto de selección y revisión y que precisamente conforman la sentencia que estamos analizando. Las sentencias también, perdón, las sentencias que remiten a la Corte Constitucional también pueden ser recomendadas que sean seleccionadas por parte del defensor del pueblo. Inclusive un juez de la Corte Constitucional puede recomendar su selección. Es muy restringida el tema de la selección y porque es muy discrecional este punto. No se puede, digamos, apelar porque una sentencia o discutir por qué una sentencia no fue seleccionada. Es un tema muy discrecional y está en atribución a través de un auto de selección de tribunales de sala de selección, emitir o no, digamos, la decisión de selección. Y eso no se puede impugnar, es discrecional el tema de la selección. Entonces, continuando, digamos, con este proceso de selección y revisión, ustedes pueden observar que una vez, digamos, que ya tienen en la Secretaría Técnica Jurisdiccional todo listo para presentarles a la sala de selección, la sala de selección tiene que analizar, ¿no?, y en el auto que emita, toma algunas consideraciones para conocimiento del público. Entre ellas, por ejemplo, está el de publicar la selección de una causa en el portal web o en las páginas o redes sociales que tenga la Corte Constitucional para su difusión. En el tema, digamos, de la sustanciación de estas sentencias, de esas sentencias que han sido seleccionadas y que van a ser revisadas, hay mucha similitud con los procesos constitucionales. Aquí igual se tiene que hacer lo que se llama una audiencia, se puede hacer una audiencia y pueden participar inclusive las partes que fueron, digamos, parte procesal, si cabe la redundancia, en primera instancia. Entonces, como una forma de garantizar el derecho a la defensa. Entonces, todas estas autos de selección tienen esta consideración y además, una vez que son seleccionadas, recuerden que ustedes emiten o remiten a la Corte solamente la sentencia ejecutorial, pero el rato que es seleccionada, ¿no?, ustedes tienen que remitir a petición, ya en este caso de la sala de selección, el expediente completo, sin perjuicio, como decía al principio, de su ejecución de la sentencia. Entonces, en este caso ya tienen que emitir en el caso concreto de que sean seleccionados. Si no son seleccionadas las sentencias, estas se devuelven a Secretaría y van al archivo.
Pero en el caso de que sean seleccionadas, una de las consecuencias es de que los jueces tienen que enviar. Aquí la Corte a veces ha dado un término de 3 días, 5 días. En eso es un tema que se ha manejado en esos tiempos, ¿no? Para pedir la revisión de los procesos completos a fin de analizar y proceder, digamos, con lo que es la siguiente fase, que es la revisión. Entonces, hasta aquí tenemos, ¿no? Lo que es concretamente primera parte de este proceso, que es la selección. En cuanto a lo que es la revisión, que también está conformada por jueces principales y suplentes, ¿no? Una vez digamos que eso está conformado, la selección, la sala de revisión empieza también a sustanciar la parte que le corresponde a ellos. Y las decisiones que ellos toman, igual que la sala de selección, como ustedes saben, en el tribunal, son 2 votos a favor, es suficiente para que sea aprobado y continúe, digamos, con el trámite, en este caso, para ser ya revisado por parte del Pleno. Solamente la sentencia que emita el Pleno, es decir, los 9 jueces que conforman, en este caso 5, si ya actúa el Pleno a favor, pueden revisar, digamos, las causas y emitir una sentencia que sea vinculante en materia de garantías jurisdiccionales. Entonces, una vez que la revisión se completa, esta se envía a Secretaría General el proyecto de sentencia y Secretaría General pone en conocimiento del Pleno, les da un tiempo inclusive en la convocatoria para que los jueces puedan analizar el proyecto de sentencia y una vez en el Pleno se discute su aprobación o no. En todo caso estas sentencias, en la parte, por ejemplo, lo que tiene que ver con los recursos de declaración o apreciación, no se ha presentado, ¿no? Por ejemplo, es una variación con los procesos constitucionales que podemos revisar en las demás causas, como la acción extraordinaria de protección, acción de inconstitucionalidad, en las cuales es factible presentar aclaración o ampliación. En este caso, cuando existe una sentencia de selección y revisión, esto no sucede. Una vez que el Pleno de la Corte, insisto, en este caso ya son los 9 jueces, con 5 votos favorables o de mayoría, remitan, digamos, su sentencia de selección y revisión, esto es importante para efectos ya, digamos, de consolidar lo que es en un solo fallo los principales criterios de la Corte. Lo que sí existe también en esta resolución que emite el Pleno son o pueden existir, como es facultad por parte de los jueces de la Corte, los llamados votos razonados. Los votos razonados, como ustedes saben, son dos, los votos salvados y los votos concurrentes. Los votos salvados, que es aquellos votos, ¿no? Que están prácticamente en oposición, ¿no? A los argumentos principales y a la decisión final que decida la mayoría, mientras que los votos concurrentes, ¿no? En la mayoría de los casos, difieren en lo que es la argumentación, pero están de acuerdo en el fondo, en la decisión. O hay casos en los cuales, este es el caso uno, es el caso en el cual les comento que hay un voto concurrente del doctor Ramiro Ávila al voto de mayoría, cuyo juez ponente fue el doctor Agustín Grijalva Jiménez, ¿no? En este caso, el voto concurrente apoya el punto de vista del doctor Agustín Grijalva en su proyecto de sentencia que fue aprobado por el Pleno, y no se aparta, digamos, en ningún momento ningún juez con un voto salvado, ni discute, digamos, la validez de las reglas o jurisprudencias que están en esta sentencia que estamos analizando. Esto es importante en el proceso de selección y revisión, que ya es la fase final. Una vez, digamos, que ya, digamos, se emite la sentencia de revisión de garantías jurisdiccionales, esta sentencia de revisión se envía al juez que está ejecutando la garantía jurisdiccional, ¿no? Y es el encargado, a su vez, de notificar esta sentencia a las partes y tiene que ejecutar dentro del término que se indique en la misma sentencia. Y es importante, digamos, también que se tome en cuenta que las reparaciones, aquí es un poco lo que puede tener un poco de dificultad los jueces es en las reparaciones que ordena la Corte cuando tenga que hacer observaciones a los casos concretos. Como yo les decía, una cosa es el derecho objetivo y la creación de reglas, ¿no? Que son con efecto erga omnes, y otra cosa es las reparaciones que tienen efecto interpartes o las partes procesales, digamos que ya fueron parte de un proceso y que fue solamente en la Corte lo que se promovió la selección y revisión. Bien, en el caso concreto, digamos ya de las sentencias que llegaron para revisión y que son tratadas en la sentencia 365-18 JH-21,
y que tiene como nombre Integridad Personal de Personas Privadas de Libertad, realmente fueron 5 sentencias que se empezaron, digamos, a aglutinar y que se fueron acumulando al juez, que en este caso fue el doctor Agustín Grijalva, quien tomó las causas y tuvo que resolver las 4 o 5 causas, como les indico, a través de una sentencia final, que es la 365-18 JH. Entonces, en la primera sentencia que les puedo manifestar, se dio el caso de que sucedió en primer término de que una persona en septiembre de 2015 recibió un impacto de bala como respuesta de agentes de policía ante un amotinamiento que se produjo en el Cotopaxi, concretamente en La Tacunga. Y yo tengo un recuerdo claro de eso porque yo me acuerdo que en esas fechas estuve yo en una capacitación precisamente cuando hubo el amotinamiento, estuve ahí. Entonces, de primera fuente, pude ver, digamos, el tema y de ese resultado de amotinamiento que se produjo, digamos, una persona recibió un impacto de bala y afectaciones a su salud, porque no es que hubo una respuesta inmediata por parte, digamos, de los agentes penitenciarios ni de las personas a cargo del manejo administrativo de la cárcel, o del SNAI concretamente, para dar una respuesta a la salud de esta persona. Entonces, esta persona planteó una acción extraordinaria de protección a un habeas corpus que fue negado en doble instancia. ¿Sí? En doble instancia, digamos, el habeas corpus no fue completamente integral o capaz de responder a esta exigencia que hacía la persona que recibió el perdigón, completamente recibió en el ojo. Entonces, él planteó una acción de habeas corpus por afectación a la salud y concretamente a la integridad personal. Al no tener efecto la presentación del habeas corpus en las dimensiones o términos que él solicitaba, se plantea la acción extraordinaria de protección a la acción de habeas corpus. Entonces, es ahí cuando conoce ya, digamos, la Corte Constitucional a través de la acción extraordinaria de protección. Y bueno, llega la acción extraordinaria de protección, la Corte la admite a trámite. Recuerden que en la acción extraordinaria de protección existe la fase de admisión, la Corte la admite a trámite, pasa, digamos, la sustanciación, hay un juez ponente, hay un proyecto de sentencia, el Pleno la aprueba y se emite una sentencia. Esto pasó con la conformación de la Corte anterior, ¿no? Además de eso, de que se planteó la acción extraordinaria de protección, sucede el caso que las sentencias que se emitieron en habeas corpus en las 2 instancias y por la obligación que tiene de remisión, fueron también objeto de selección. Entonces, el tema iba por doble instancia o venía por doble instancia a la Corte Constitucional. Venía por la acción extraordinaria de protección a la negación del habeas corpus y por la remisión que hicieron los jueces de la sentencia de habeas corpus que fueron negadas. Entonces, la Corte, cuando ha tomado esta situación concreta y al ver que ya se resolvió en acción extraordinaria de protección, en este caso concreto del tema del amotinamiento y de la afectación que sufrió el señor, afectación más que todo de carácter física, la sala de revisión en este caso tuvo que dejar de lado ya el proceso de revisión porque ya existía la acción extraordinaria de protección y podría darse el caso que podrían presentar situaciones contradictorias entre lo que resuelva una sentencia de revisión y lo que pueda o ya resolvió en su momento la acción extraordinaria de protección. Entonces, en este caso, archivó esta primera causa y continuó con las demás, ¿no? Continuó con las demás y que se refiere a la causa 365-18 JH, violencia interna. Esta es una causa que sucede en Turi, ¿no? En Turi. De las 4 causas que ya pasaron a análisis con esta otra que no se toma en cuenta, pero lo digo porque se archivó, esta es, digamos, la que en materia de reparaciones menos dificultades tuvo la Corte para resolver. Lo que sí es importante fue, digamos, de que en este caso en Turi, ¿no? La respuesta que dio también los jueces, tanto de los que conocieron en primera instancia como en segunda instancia, fue más o menos adecuada, pero no tan completa como ya lo vamos a ver en el análisis concreto que hagamos a posterior. En este caso concreto, lo que analizaron en la causa 365-18 JH con violencia interna es el aislamiento en una celda por 10 días, golpes en la cara que le causaron hematomas, maltrato físico, que
que derivó en la necesidad de la cirugía maxilofacial que no recibió una persona privada de libertad, así como tampoco medicinas y tratamiento médico. Esos son los hechos relevantes, por ejemplo, que conoció la causa 36518JH de violencia y violencia interna, ¿no? Y eso fue en el año 2016, que, digamos, la sentencia, digamos, fue remitida. Entonces, y desde aquí ya la Corte, digamos, toma en consideración muy detalladamente aquellos factores que son de importancia para la revisión de estas causas. Y concretamente habla aquí de cuál va a ser la naturaleza reparativa o cómo se ejecuta la naturaleza reparativa del habeas corpus cuando exista afectaciones a la integridad personal. Entonces, esa facultad que tiene el habeas corpus en la sentencia principal, la facultad correctiva, es lo que en un principio permite superar lo que desde un inicio siempre fue parte del habeas corpus, que era solamente ser reparadora, pero no correctiva. Y correctiva en cuanto, digamos, a cómo fue planteado y a la ejecución de la sentencia, ya sea en este caso como condenado o en la no ejecución todavía de la sentencia condenatoria, que es el caso, por ejemplo, de la condición de procesado. En todo caso, procesado o condenado, digamos, las dos están en la situación, digamos, que están como personas privadas de la libertad y las cuales, digamos, de acuerdo con la Constitución, tienen el derecho a la integridad personal. Entonces, la Corte toma como situación todos estos aspectos y dice, bueno, hay condiciones mínimas que debe recibir una persona privada de la libertad en el centro de rehabilitación cuando sea víctima de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Todos estos aspectos, digamos, son los que tiene que la Corte resolver y considera dos temas importantes en el tema ya de la selección, que es que estos tienen, por la gravedad del asunto, primero dice que la respuesta que dan los jueces ordinarios o la reparación que dan los jueces ordinarios no es tan adecuada, conjuntamente con la garantía que en este caso desplegaron los accionantes, que fue la acción de habeas corpus. Y lo otro tiene que ver con la relevancia nacional. Es un tema muy relevante, el tema, digamos, de la violencia interna y el tema, y que demuestra la forma, digamos, como las personas privadas de libertad durante todo este tiempo han sido, digamos, prácticamente de una forma, por así decirlo, discriminados. No ha habido una sentencia como la que emitió la Corte, una sentencia estructural, digamos, que aborde toda esta temática y que dé solución a todos estos casos de violencia en las cárceles. Si bien es cierto, la sentencia en análisis tampoco será la solución para todos los problemas, pero ya es de las sentencias estructurales que abarcan muchos aspectos, ¿no? Y que podría ser un referente para continuar avanzando en la protección de derechos de las personas privadas de la libertad. Como les decía, en esta causa 36518JH se puso en conocimiento, digamos, a través del portal web y redes sociales de la Corte, se notificó a las partes que intervinieron en las instancias inferiores, conociendo la acción de habeas corpus, a fin de que puedan ejercer su derecho a la defensa, y se requirió que se entregue en el término de 3 días todo el expediente, en este caso a las judicaturas en donde se encontraban radicadas originalmente estas causas de habeas corpus. Este es en cuanto a la causa 36518JH, violencia interna. En cuanto a la causa 27819JH, afectación por uso de la fuerza en amotinamiento, bueno, sucedió también, tuvo una acumulación precisamente con la que ustedes pueden ver ahí en la gráfica, con la causa 39819JH, que se refiere al aislamiento, ¿no? El primer caso sucedió en Quevedo, ¿no? Y el segundo caso tuvo que ver en Loja. Se acumularon las dos en la misma sala de selección y se le pasó, en este caso, al juez que estaba haciendo la revisión, que fue el doctor Agustín Grijalva Jiménez. Bien, en este caso de las causas 278 y 398, las condiciones casi son las mismas, ¿no?, que se analizó en cuanto a los problemas jurídicos que se requiere dar solución, que es la violencia que existe en las cárceles, ¿no? La respuesta, digamos, que ha dado el Estado como responsable de paliar estas situaciones son temas, digamos, que evidencian o desnudan un tema muy grave que sucede en las cárceles. Ustedes han revisado las redes sociales, han podido ver
que existen personas en las cuales los mismos guías penitenciarios ingresan armas. Es un tema, digamos, de conflicto social violento que se vive a diario en las cárceles y que la Corte tiene que dar una respuesta a través, digamos, de medidas concretas. Entonces, estas causas precisamente también toman en aspecto la violencia, las medidas de aislamiento que se permiten digamos, imponer a las personas privadas de libertad, las autoridades administrativas como forma de sanción a pesar de la prohibición que establece la Constitución. O también en el caso de control de amotinamientos, el uso excesivo de la fuerza sin tomar en cuenta, digamos, los patrones que establece, sobre todo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Muy bien, entonces, en estas dos causas que se acumularon en selección, se dispuso básicamente lo mismo que en la causa anterior de la 365, esto es, se seleccionó, se notificó a las partes para que puedan comparecer y puedan invocar su derecho a la defensa, y se dio, en este caso, 5 días a las instancias originales que resolvieron el habeas corpus para que remitan el expediente completo, sin perjuicio, insisto, de que tengan que seguir con el cumplimiento de las sentencias en garantías jurisdiccionales. Bueno, en este caso concreto, les comento que la Corte sí encontró, digamos, determinadas actuaciones, digamos, que no estaban, digamos, de acuerdo con la dimensión que debe tener como respuesta una acción de habeas corpus en forma de reparación a los daños sufridos a la integridad personal. Y la Corte hace inclusive en la sentencia, en la parte, digamos, final, hace alusión, digamos, a estas causas para que sean, digamos, investigadas, ¿no? Y el proceder o la actuación de los jueces por no cumplir, digamos, con esa reparación de carácter integral que establece la Constitución, en este caso a través de la acción o garantía de habeas corpus. Entonces, en el primer caso, en el 365, la Corte, como le decía, es de las mejores causas que resolvió, no tuvo muchos reparos, tuvo algunos, no dispuso, digamos, de que se haga el tema de la investigación del proceder y la actuación de los jueces, pero en las otras tres causas, la 238, la 398 y la 488, se dispuso como parte, digamos, ya de la decisión final, de que se remita al Consejo de la Judicatura a fin de que proceda conforme al artículo 125 del Código Orgánico de la Función Judicial y que en el término de 60 días se dé un informe. Como ustedes saben, ¿no? No todas las actuaciones de los jueces pueden caer en las figuras más graves, como son error inexcusable, dolo o manifiesta negligencia. No todas pueden caer en eso, y no todas, a pesar que caigan en eso, no todas tampoco pueden ser objeto de destitución. Pero en todo caso, creo que el tema fue un tema más de orden administrativo que cumplía la Corte, a fin, digamos, de que se investigue por qué, digamos, las decisiones de esos jueces en esas causas no fueron, digamos, las que tuvieron que emitirse, las que tuvieron, digamos, que formularse para reparar íntegramente lo que es afectaciones, en este caso a la salud, afectaciones al aspecto físico, afectaciones al aspecto sexual, al aspecto psicológico de las personas privadas de libertad, cuando los jueces, cuando los policías actuaron con violencia, utilizando la fuerza más allá de lo previsible, más allá de lo necesario, más allá de lo legal, más allá de lo proporcional. Y el aislamiento, digamos, que utilizaban y que siguen utilizando, digamos, porque se estableció que existían celdas de castigo, ¿no? Celdas de castigo que a su vez, digamos, estas celdas, digamos, en Turia a lo menos, también fue objeto, digamos, de revisión a fin de que se determine si es que continuaban existiendo o ya no existían esas celdas de aislamiento. En la causa 484-20 JH también se hace énfasis en el aislamiento y un tema que tiene que ver, digamos, que es muy recurrente en la sentencia y que trata muy ampliamente, que es el tema de la violencia sexual, ¿no? Hay las personas privadas de libertad que por muchos temas, digamos, por vergüenza, por represalias, no denuncian estos actos, entonces muchas veces quedan, digamos, estos actos tapados o simplemente, digamos, no son reparados a través de la acción de habeas corpus porque los jueces no llegan a enterarse.
Pero en el caso concreto, ¿no?, de esta causa 484, también, digamos, se resuelve, digamos, que tienen que ser seleccionadas y revisadas por parte, digamos, de la Corte Constitucional y, como le decía, los criterios y los problemas jurídicos son los mismos de los otros puntos que habíamos hablado, como es el caso de emitir jurisprudencia vinculante que tenga que ver con la eficacia del habeas corpus como una medida correctiva y que a su vez sirva, digamos, para tutelar debidamente el derecho a la integridad personal en sus cuatro dimensiones, que ya la vamos a ver, que es la física, la psicológica, la sexual y la moral. Entonces, ese panorama bajo el cual ingresan, digamos, las cuatro causas al conocimiento de la Corte Constitucional, como les decía, son seleccionadas y pasan a la revisión. Al lado derecho pueden observar, ¿no?, lo que es el cuadro que se acaba de desplegar, todos los aspectos necesarios que fueron objeto, digamos, de análisis en esta sentencia, la 36518 JH 21. Es importante determinar, ¿no?, y sobre esto ya la Corte de la anterior conformación establecía la facultad, digamos, de que la presentación de los habeas corpus, en cuanto a los momentos, esos se pueden presentar durante el proceso penal, por ejemplo, en el caso de la prisión preventiva, cuando la persona privada de libertad tenga la condición de procesado o una vez que se encuentre cumpliendo la condena con sentencia ejecutoriada, que en este caso ya asume el PPL la condición de condenado. Entonces, la acción de habeas corpus, en cuanto a los momentos, procede en los dos casos, y esos son en los cuales la mayoría de los temas trata la sentencia en análisis. Sin embargo, también se refiere, ustedes pueden ver al lado izquierdo, la detención. También habla del tema de la detención, pero lo toma el tema de la detención para fines, digamos, de la competencia que tiene que asumir en este caso la Corte Provincial o los jueces penales o jueces de garantías penitenciarias en el caso de una acción de habeas corpus. Ustedes saben completamente cómo funciona en este caso la dinámica de la competencia cuando se trata de una persona procesada o cuando se trata de una persona condenada. En la sentencia que no fue objeto de selección y que se dejó de lado, se estableció una regla que no fue muy clara en el tema de la competencia. En esta sentencia, ¿no?, que estamos analizando, la 365, se establece ya más claramente, ¿no?, cómo tiene que enfocarse o cómo tiene que desempeñarse el tema de la competencia en cuanto a la respuesta, ya sea de los jueces de garantías penitenciarias, que son los que están en primer lugar llamados a resolver los temas, digamos, de las personas que se encuentren cumpliendo la condena, y la facultad que tiene la Corte Provincial durante el proceso penal por prisión preventiva y también en casos de detención, pero que tengan una dimensión procesal penal. Entonces, en esos casos, digamos, ya la sentencia de la Corte, la 365, es mucho más explícita en establecer esto. Pero y además la Corte, en este caso, no determina y le hace un llamado al Consejo de la Judicatura que ya empiece en base a la carga procesal, a establecer ya jueces de garantías penitenciarias especializados. Una de las grandes, digamos, si se puede decir, logros que podría tener la judicatura es la especialización de los jueces en esta materia. La respuesta, digamos, que dan o que se ven abocados a dar los jueces, créanme que yo les entiendo cuando los jueces, un juez de tránsito, tienen que resolver, no digamos una acción de habeas corpus, sino una acción de protección. He hablado con jueces y claro, el tema de la especialización en materia constitucional y más aún en materia, por ejemplo, de garantías penitenciarias, es un tema, digamos, que tiene que ver muchísimo con la especialización, porque solamente con la especialización se puede dar respuestas efectivas, digamos, a los casos concretos. En todo caso, mientras esto no cambie, de acuerdo con la resolución de la Judicatura que extendió la competencia de los jueces de garantías penitenciarias a todos los demás jueces de garantías, a los demás jueces penales, hasta que eso no cambie, entonces se tendrá que seguir aplicando el tema de la competencia conforme lo emite la Corte Constitucional, o más bien lo aclara la Corte Constitucional en esta sentencia, la 36518 JH/21 y acumulados. Bien, la sentencia, como les había manifestado, ¿no?,
prácticamente es parte, ¿no?, de esta obligación que siempre, como una forma de no repetición, la Corte emite, que es los temas de la capacitación a los jueces. Se ha extendido no solamente, como decía, a los funcionarios de la función judicial, los servidores de la función judicial, sino también a otras esferas como la Fiscalía, la Defensoría, Defensor del Pueblo. Hace un llamado inclusive a la Asamblea Nacional en el tema, digamos, concreto del excesivo punitivismo o el populismo penal que la Asamblea Nacional está, muchas veces hace oído, ¿no? Cualquier crimen, cualquier muerte de una persona es lamentable en una sociedad, pero la respuesta no puede ser el punitivismo en su más exacerbado dimensión. Recuerden que el espíritu de la Constitución no es un espíritu punitivista ni abolicionista, pero es un espíritu garantista y minimalista, en base, digamos, al uso excepcional de la prisión preventiva. Entonces, el uso excepcional de la prisión preventiva, vemos que en ese marco, por ejemplo, en los últimos días, la Corte emitió una sentencia sobre los límites del uso de la prisión, los límites a medidas alternativas de la prisión preventiva, cuando el delito pasaba de 5 años. Sobre eso, por ejemplo, podemos comentar en la parte final del día de mañana sobre este tema, por ejemplo, y vemos la orientación que toma la Corte en hacer, digamos, de esta famosa regla de la excepcionalidad de la prisión preventiva una realidad. O sea, no puede ser, digamos, que los fiscales también pidan a la primera una prisión preventiva y los jueces sean los que editen, a pesar de que existan muchas situaciones, digamos, que como arraigo y este tipo de cosas que le facultarían a esas personas no estar en libertad. Claro que mucho también pesa la opinión, digamos, que emite muchas veces los medios de comunicación, en la cual exacerban, digamos, las cosas y lo hacen ver, digamos, como que determinadas personas no están en la cárcel cuando deberían estar. Insisto, nosotros como técnicos en la materia sabemos que el espíritu de la Constitución no es un espíritu de carácter evidentemente punitivista, sino minimalista. Tampoco en el abolicionismo, de que no exista pena, porque al fin y al cabo esto es un sistema, existe la pena de privación de libertad, y con ese sistema, digamos, tenemos que jugar nosotros. He conversado con muchos jueces y claro, el tema, digamos, de actuar, digamos, insisto, en la especialización ya para cómo resolver los casos de violación a la integridad personal, sí obligan que los jueces tengan una capacidad o una especialización más adecuada de acuerdo a los temas que se están tratando, ¿no? Entonces, vemos, digamos, que el habeas corpus como garantía jurisdiccional para proteger el derecho a la integridad personal es la herramienta más adecuada y eficaz en cuanto a la respuesta que pueda tener dentro de las garantías jurisdiccionales. Si revisamos, digamos, hacemos un muestreo de las garantías jurisdiccionales que más se utilizan, podemos observar, digamos, de la que más se acciona es la acción de protección por el ámbito, digamos, o el objeto, digamos, de tutela que tiene la acción de protección. Pero en cuanto, digamos, a aquellas que son mal aceptadas, cuando son bien aceptadas y bien propuestas tanto por el abogado como por el juez, son las acciones de habeas corpus. Entonces, es importante conocer este dato en cuanto, digamos, a la dimensión que tiene el habeas corpus, digamos, en el actuar o en el devenir o en la práctica, digamos, de los servidores judiciales en la condición de juezas o jueces, sin, obviamente, dejar de lado también la posición que puedan tener los fiscales y defensores públicos en estas causas. Bien, otro de los aspectos, digamos, que se encuentra en la sentencia es en cuanto a las precisiones que se hace al concepto de tortura, trato cruel, inhumano y degradante. Hay un tema que es aclarar la responsabilidad del Estado en violaciones de derechos humanos y también distingue la responsabilidad administrativa, civil y penal de cada servidor público, ya no esta del Estado, sino de cada servidor público. Y también regula la reparación cuando se violenta la integridad personal durante la privación de la libertad, distinguiendo, como decía, entre prisión preventiva y cumplimiento de la pena. Hay otros temas que también vamos a analizar en la sentencia, que es fortalecer la comprensión de la prohibición constitucional del aislamiento durante la privación de la libertad, conceptualizar y precisar el uso progresivo de la fuerza en centros de privación de libertad, estableciendo principios para su uso, el refuerzo del concepto de posición especial de garante. Recuerden que mientras las personas estén privadas de la libertad, en ese contexto, el Estado es el principal responsable por lo que le pueda pasar en todas las dimensiones,
Inclusive ustedes saben que se parte el Estado con una desventaja porque cuando uno plantea una acción de habeas corpus, en este caso, lo primero que tiene que hacer el Estado es desvirtuar las alegaciones del legitimado activo. Hay una inversión de la carga de la prueba, por ejemplo, en este caso. Otro aspecto es reconocer la doble vulnerabilidad de las personas privadas de la libertad. Ustedes saben, una persona privada de libertad, sumado al hecho de que tenga una enfermedad catastrófica o una discapacidad, les pone en situación de doble vulnerabilidad y requieren un tratamiento especial de protección. Entonces, bien, el artículo 89 de la Constitución y el 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales no establece y lo dice en estos términos. No dice integridad personal, dice integridad física. Y si vamos a los contenidos de la Constitución, en cuanto a los derechos, vamos a tener que se habla ahí de integridad personal, diferente a integridad física que está en el 89 y el 43, que se refiere a la acción de habeas corpus, ¿no? Entonces, esto es un aspecto muy a tomar en cuenta, por ejemplo, porque si vamos, digamos, al contenido del artículo 66, numeral 3, dentro de las dimensiones de la integridad personal está la integridad física. O sea, es uno de los elementos de la integridad personal a los cuales tutela la acción de habeas corpus, y no solamente la integridad física. Aparte de los otros elementos, digamos que ustedes saben que en un principio fue la libertad, luego también se fue ampliando a la vida, y derechos conexos como, por ejemplo, el derecho a la salud. Entonces, esto es importante en cuanto a saber cuáles son las dimensiones que va acogiendo en las cuales o cuáles se va adoptando, digamos, como objeto de protección a través de la acción de habeas corpus. No solamente la integridad física, sino la integridad personal como tal, en sus 4 dimensiones. Esto es la física, la moral, la psicológica y la sexual. Y esto es lo que aclara la sentencia 365-18 JH y acumulados en el párrafo 166. Dice, bajo estas consideraciones, si bien el artículo 89 de la Constitución y el 43 de la Ley Orgánica hacen referencia a la integridad física, debe entenderse que la protección, esto es a través del habeas corpus, alcanza a la integridad personal de las personas privadas de su libertad en todas sus dimensiones, las cuales incluyen a la física, a la psíquica, moral y sexual, conforme lo garantiza el artículo 66, numeral 3, literal A de la Constitución. Entonces, señala la Corte que el objeto de protección mediante habeas corpus dice claramente que tiene fines correctivos. Y sobre eso también vamos a analizar porque en su momento se pretendió asumir de que un habeas corpus podría llegar a tener fines, unos fines, digamos, igualitos que un recurso extraordinario de revisión, y no están para revisar sentencias o condenas ejecutoriadas, ¿no? Parece en esa dimensión el habeas corpus por parte del criterio de la Corte no ha tenido ese alcance, ¿no? En cuanto a lo que, en cuanto digamos, al fin, digamos, que persigue, que en este caso concreto es correctivo en cuanto a cómo está siendo, digamos, la persona privada de la libertad tratado en su condición de procesado o de condenado, ¿no? En cuanto al derecho a la integridad personal y la prohibición de tortura, que, bueno, eso ya nos había dicho las dimensiones, el artículo 66, numeral 3 de la Constitución es claro en esto, ¿no? Y dice que tiene que protegerse de estas cuatro dimensiones, aparte de que se tiene que garantizar una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Esto es importante porque se dice, bueno, el espacio público de la cárcel también es un espacio que tiene que estar libre de violencia, ¿no? Entonces, esto también hace mención la Corte Constitucional en su sentencia. Y otro aspecto importante es la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. Este es un tema, digamos, que no admite discusión. Es de jus cogens, y veremos cuál es la dimensión de jus cogens en cuanto, digamos, al alcance de esto de la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. Aquí están las dimensiones que les había manifestado, que están en el artículo 106 y que son objeto de protección de la acción de habeas corpus y no solamente a la integridad física. Está la psíquica, la moral y la sexual. Todas estas dimensiones son protegibles a través de la garantía más adecuada y eficaz, que es en este caso la acción de habeas corpus como forma de proteger la integridad personal, que es un derecho de las personas privadas de libertad. Existen aquí aportes dogmáticos de la sentencia. En el párrafo 70 se establece la definición de cada una de ellas.
integridad física a la preservación de la totalidad del cuerpo y de las funciones de sus partes, tejidos y órganos. Habla de una integridad psíquica o psicológica a la conservación del ejercicio autónomo y saludable de las facultades motrices, intelectuales y emocionales. La moral, como la facultad de los seres humanos de proceder conforme a las convicciones personales. Y la sexual, que es la, como digo, es donde da mucho más, aborda mucho más la Corte en este tema, la violencia sexual que existe, digamos, en los centros de privación de la libertad y que comprende la protección de la autonomía de toda persona respecto de su corporalidad y genitalidad y el consentimiento en la participación en actos sexuales o con connotación sexual. En el tema, digamos, de la violencia sexual, hay un caso que conoció y resolvió la Corte Interamericana, el caso del penal Miguel Castro Castro versus Perú. En esta sentencia, ¿no? Las personas, digamos, que estaban aquí recluidas, esto en el Perú, fueron miembros del Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA. En el momento en el cual se iba a hacer un cambio, digamos, o una mudanza, porque así se llama el operativo, de mujeres que estaban en este penal a otro penal exclusivamente solo para mujeres, se produjo un intercambio digamos, de, de armas y de uso de armas, porque las mismas personas que estaban adentro y que eran del MDTA y del Sendero Luminoso tenían armas y respondieron a los guardias penitenciarios que iban a hacer la mudanza o el desalojo de estas mujeres a otra prisión. Entonces, en este caso, la respuesta que dio las Fuerzas Armadas y la policía del Perú no fue, digamos, proporcional. Aquí hubo un uso indebido de la fuerza, a más de que luego, como represalia por parte de los agentes penitenciarios, fue el abusar, no sexualmente necesariamente, a las personas, digamos, que se habían amotinado, pero sí exhibirles en temas, por ejemplo, de desnudez total y ese tipo de situaciones que, si bien es cierto, no llegan a estar dentro de un delito penal como violación en sentido estricto, sí forma parte, digamos, de una actuación que tiene que ser tutelada a través de una acción como el habeas corpus en el caso de que se llegue a producir. Entonces, por ejemplo, en este caso, una violencia sexual que se manifestó de otra forma. Tomando en consideración que la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer considera que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en esta persona sin su consentimiento y que, además de comprender la invasión física del cuerpo, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno. Eso es lo que reza la sentencia de la Corte Interamericana del caso del penal Miguel Castro Castro versus Perú. Entonces, el tema de haberles forzado a las internas a permanecer desnudas en el hospital, vigiladas por hombres armados, el estado precario de salud que se encontraban, esto constituye, a no dudar, violencia sexual en los términos antes descritos y, claro, eso produce constante temor ante la posibilidad de que dicha violencia se extreme por parte de los agentes de seguridad. Entonces, esto le ocasiona grave sufrimiento psicológico y moral que se añade al sufrimiento físico que ya estaba padeciendo a causa de sus heridas. Entonces, vemos aquí en este caso cómo no solamente la integridad sexual, sino también la física, la psicológica, pueden estar complementándose. O sea, puede existir, digamos, en una afectación a la integridad personal, no solamente la sexual, sino como producto de la afectación a la integridad sexual, pueden afectarse otras dimensiones de la integridad personal, como en el caso de la integridad psicológica, como vemos en este caso, ¿no? También miren lo que pasó en este caso, hubo una inspección vaginal dactilar, ¿sí? Entonces, había personas que, con el pretexto de revisar si tenían más armas, hicieron este tipo, digamos, de actuación. Eso también es prohibido, digamos, eso también es afrentoso, digamos, al tema, digamos, y se toma como violencia sexual. Entonces, ese es un aspecto, digamos, que da mucha importancia a la Corte Interamericana, como la sentencia de la Corte Constitucional en el tema de la dimensión de la violencia sexual como parte de la protección a la integridad personal de las personas privadas de la libertad. Y eso es lo que le manifestaba, ¿no? Existe complementariedad e interdependencia en las dimensiones, no solamente la afectación sexual tiene implicaciones en el plano sexual, sino en otras dimensiones. Y claro, muchas personas tendrán que tener una respuesta muchas veces diferente a cómo les afecta, digamos, situaciones de violencia sexual. Pero en todo caso, o por regla general, digamos, una violencia sexual siempre va compartida con una afectación
psicológica o sexual. Bien, vamos a ver que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 5, tiene las disposiciones que, a su vez, el artículo 66, ¿no? Nuestro de la Constitución, contiene sobre el tema de la integridad personal. Entonces, el artículo 5 se refiere al derecho a la integridad personal y ahí se refiere a la integridad física, psíquica y moral. Ustedes pueden ver que no existe ahí la parte sexual, pero en los fallos de la sentencia de la Corte Interamericana, ellos le permite avanzar, digamos, en esa dimensión y también proteger. Y el otro punto, el 2, que se complementa con el primer punto, que es que nadie debe ser sometido a torturas ni penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, que casi se reproduce con el artículo 66 de la Constitución, que habíamos hecho mención, 66, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador. Hay otras referencias, ¿no?, del derecho a la integridad personal que vamos a encontrar en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Todos estos aspectos, la sentencia, en los artículos que están entre paréntesis, hace mención, los reproduce en la sentencia. Entonces, para revisión, digamos, y para futuros casos que ustedes puedan conocer, esta normativa es muy importante como una forma de fundamentación en derecho en las sentencias que ustedes tengan que emitir en materia de habeas corpus, como forma de proteger el derecho a la integridad personal. También en el caso concreto de la integridad personal, hay la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En cuanto a la prohibición concreta de la tortura y de todo trato cruel, inhumano o degradante, tenemos, ¿no?, la definición que da el artículo 2 en cuanto a esto de lo que se debe entender por tortura. También el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador tiene una definición de lo que debe ser entendido por parte de tortura. Y básicamente, ¿no?, ustedes pueden ver, las definiciones tienen muchas similitudes, ¿no? Ahí tenemos que ver que es un acto intencional en la cual, digamos, los propósitos o fines que se persigan no son, digamos, los que más deberían interesar, digamos, para justificar el uso de la tortura. Entonces, la tortura como tal es prohibido absolutamente y no admite punto, digamos, de inflexión en ese tema. Entonces, no se puede encontrar un punto medio para decir la tortura en este caso o el trato cruel, inhumano o degradante puede ser permitido. Está por jus cogens, o sea, por la norma imperativa, que estaba inclusive por encima, digamos, de lo que es la Constitución, la prohibición absoluta. Entonces, usted puede reformar la Constitución, pero no puede reformar ese tema, por ejemplo, de la prohibición de la tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es la dimensión del jus cogens en materia del sistema interamericano de derechos humanos. Y aquí hay un caso muy conocido que también resolvió la Corte Interamericana y que hace referencia un poco a la Corte, y es el caso Tibi versus Ecuador, ¿no?, en la cual establece, ¿no?, el tema del jus cogens y la prohibición de tortura en su condición de completa e inderogable. Dice, y esto, miren las dimensiones que adquiere. Por más que exista estado de excepción, ¿no?, estado de conmoción, guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo, no se puede bajo ningún sentido suspender esta garantía de habeas corpus ni los derechos a la integridad personal y, por supuesto, la prohibición de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. No se puede, digamos, bajo ningún aspecto, ya eso ha sido reiterativo la Corte Interamericana, acogiendo el tema del jus cogens, ¿no?, de que no se puede, digamos, proceder, digamos, con afectaciones en ese sentido. Hay otras normas también que son jus cogens, por ejemplo, la prohibición de esclavitud. Son normas, digamos, de que no admiten discusión y que por más que se pueda acudir, digamos, a una reforma constitucional, no están permitidas dentro del sistema interamericano de derechos humanos. En cuanto a las obligaciones del Estado, estas se traducen básicamente en tres, de acuerdo con lo que dice la sentencia de la Corte, que es prevenir, investigar y sancionar. Entonces, concretamente, en estas tres dimensiones de obligación del Estado, el Estado es responsable, ¿sí? No es responsable solamente de investigar y de sancionar, tiene que estar un momento antes, inclusive la de prevenir. Si a pesar de prevenir se produce el evento,
existe, digamos, una circunstancia especial en cuanto a la responsabilidad. Pero si no existe la prevención y esto llega a producirse, existen situaciones en las cuales el Estado tiene que responder, ¿no? Y responde, digamos, mucho más en el caso de personas privadas de libertad que en otros aspectos en los cuales existe la prestación de un servicio público. Entonces, la responsabilidad del Estado, en este caso de las personas privadas de la libertad, digamos, es un tema muy delicado y que llama, digamos, a la atención por parte estricta de los jueces, ¿no? En cuanto a establecer, si es que es el caso, una responsabilidad del Estado. Y yo les traigo a colación lo que pasó en febrero de este año, en el tema, digamos, de los fallecidos, casi cerca de 80 personas, digamos, en estos enfrentamientos que hubo entre bandas dentro de la cárcel, hubo en Cotopaxi, en el Azuay y el Guayas. Es evidente, digamos, que ahí va a haber a futuro responsabilidad extracontractual objetiva del Estado. Va a haber una responsabilidad. Ya la Comisión Interamericana ha hecho llamamientos. Y a la Comisión a futuro le va a llegar estos casos, no solamente de una persona, yo creo que le va a llegar de algunas personas privadas de la libertad que perdieron la vida en esas circunstancias. Recuerden que el hecho de que esté bajo tutela, digamos, del Estado, obliga, digamos, a que tenga que garantizar la existencia de una vida digna dentro de esos centros de privación de la libertad. Entonces, es seguro que a futuro el Estado será responsable, yo eso tengo ese criterio, por en este caso como responsabilidad por no haber actuado en su momento y evitado, digamos, ese derramamiento de sangre. Si vamos a la responsabilidad del Estado en la parte ya histórica o dogmática, hay una evolución, digamos, que se ha seguido, ¿no? Hay una primera etapa en la cual no existe ningún tipo de responsabilidad, ¿no? O sea, el Estado no es responsable de sus actos en virtud de la soberanía. El Estado, digamos, actúa hacia sus potestades, pero no se hace cargo, digamos, que es que pudiera haber afectaciones, digamos, a los particulares. Esa es la primera etapa de un Estado en la cual, digamos, era totalmente desconocido el tema de la responsabilidad extracontractual del Estado. Hay una segunda etapa que es la responsabilidad ya en la cual empieza a formularse ya reparos a la actuación del Estado y su responsabilidad cuando exista afectación a bienes jurídicos particulares. Hay un caso famoso en Francia, el Arret Blanco, el fallo blanco, en la cual ya se empieza a establecer en materia administrativa. Recuerden que el derecho administrativo no es un poco el que se encarga del tema de la responsabilidad extracontractual del Estado junto con el derecho constitucional y es el que da respuesta, ¿no?, a estos temas de responsabilidad, en la cual en este fallo blanco ya se empieza a determinar, digamos, que el Estado tiene que empezar a responder por actuaciones que puedan traducirse en afectaciones a bienes jurídicos de privados o a la persona o a una persona privada, a una persona particular. En este caso, un carro había golpeado y lesionado a una niña, a una menor de edad, un carro, digamos, que estaba a cargo del Estado. Entonces, eso fue todo lo que originó el fallo blanco y la cual se establecieron responsabilidades. Pero la responsabilidad no era tan amplia como ocurre en la tercera etapa, que es la que actualmente estamos enfocando, que es una responsabilidad extracontractual. Entonces empieza a crecer la responsabilidad por parte del Estado y más aún, insisto, en los casos de las personas privadas de la libertad. Aquí establecida la causalidad entre el acto del Estado y el acto y la consecuencia dañosa, es suficiente, digamos, para establecer la responsabilidad del Estado. Ahora, el Estado puede justamente alegar circunstancias excusantes, como el caso de lo que es fuerza mayor, caso fortuito, si la negligencia de la misma persona puede invocar en ese caso, eso está establecido en el Código Orgánico Administrativo, estas situaciones, por ejemplo. Pero es aplicable a los agentes penitenciarios, por ejemplo, en el caso de que haya un exceso en uso de la fuerza o por parte de la policía y cometa, digamos, ese tipo, digamos, de afectaciones y de la cual tiene que responder el Estado. Eso es en cuanto a la dimensión objetiva. Ahora, existe también una dimensión subjetiva en la cual, digamos, ya esta es dirigida al funcionario público y que tiene una dimensión administrativa, civil y penal, ¿no? Entonces, esta obligación que tiene ya el servidor público es en base al artículo 233 de la Constitución, que dice que ningún servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.
Entonces, en esa dimensión es que se establece la responsabilidad administrativa civil y penal, las cuales pueden, digamos, en un solo acto, digamos, desprenderse de las tres responsabilidades. Y eso no existe una acumulación, digamos, por decirlo, una acumulación de penas prohibidas. Puede ser que una sola actuación tenga esas tres dimensiones, la administrativa, como es, por ejemplo, el caso de una destitución, la civil, como es el caso de tener que pagar una indemnización, y una penal, como es el caso, por ejemplo, de haberse cometido un delito por la actuación de un servidor público. En todo caso, siempre tendrá que cumplirse con las normas del debido proceso y valorarse las pruebas de cargo y descargo. Si se establece la responsabilidad objetiva del Estado, esto no trae como consecuencia, ojo, que se desprenda una responsabilidad administrativa, civil y penal del servidor público. Lo uno no es consecuencia de lo otro. No puede ser, digamos, que existan circunstancias excusantes para el servidor público o que actuó en un sistema en el cual el mismo sistema no le proveía, por culpa del Estado, de las herramientas suficientes para dar una respuesta adecuada. Hay situaciones muy particulares, pero lo cierto es que no se puede relacionar lo uno con lo otro. La responsabilidad objetiva del Estado no implica necesariamente la responsabilidad administrativa, civil y penal del funcionario público. Bien, había manifestado también una otra tipificación que hace el 151 del COIP, ¿no? Y que es el tema, digamos, ya de como delito y como sancionado, digamos, penalmente en nuestra legislación. Y también existe, digamos, el tema de las agravantes cuando se comete la tortura, y que está en el mismo artículo 151 del COIP, y que me permitiré dar lectura, que es, por ejemplo, cuando se cometa con intención de modificar la identidad de género, orientación sexual, o se comete en una persona con discapacidad, menor de 18 años, adultos mayores o mujeres embarazadas. Y al final dice que la ley sanciona al servidor público que tenga competencia para evitar la comisión de la infracción de tortura y omita hacerlo. Claro, es un poco ahí, se convierte casi como un agravante. Aquellas personas que debiendo cumplir como agente especial del Estado en la protección, no lo hagan, inclusive propicien la existencia de la tortura. En cuanto a estos aspectos, doctrinariamente y dogmáticamente no hay una distinción absoluta entre lo que es tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, para efectos de protección, eh, eso está básicamente condicionado a la dimensión o a la intensidad. La tortura, digamos, es un nivel de intensidad mucho más fuerte que los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y esto tiene que ver con temas, digamos, de la condición de la persona, por ejemplo, de la gravedad del acto, de las relaciones de poder entre las personas involucradas. Hay una relación de poder entre la persona, digamos, que cuida la celda y el que está dentro de la celda, aunque a veces parecería que en nuestro país a veces los que están en la celda tienen más poder que los agentes penitenciarios. En todo caso, así es como está el tema, y hay que tomar en consideración que no todo trato cruel, inhumano o degradante alcance el grado de tortura, y eso depende también de las circunstancias de la intensidad de la afectación física, psicológica, moral y sexual hacia la víctima o incluso a sus familiares. Se extiende inclusive a los familiares el tema, digamos, de que puede haber un trato inhumano, cruel y degradante no solamente a la persona que lo sufre, sino también a sus familiares directos, ¿no? Entonces, aquí viene un tema muy importante, ¿no? Que tiene que ver con relación a si es que la distinción tiene a fines de conceder o conocer y resolver la acción de habeas corpus fines prácticos. No tiene ningún fin práctico, ¿no? El tema, digamos, de la acción de habeas corpus para fines, digamos, de conceder esta garantía. No es materia de análisis constitucional un juez que conozca de garantía de habeas corpus el distinguir si fue tortura, trato cruel, inhumano o degradante. Es un tema, digamos, que le corresponde a la justicia ordinaria, ¿sí? A través de, en este caso, de los jueces de garantías penales que conocen una acusación por delito de tortura. Entonces, ellos tendrán que, en ese caso, establecer, digamos, todos los factores en base a, digamos, a la jurisprudencia dogmática y a los fallos de la Corte Interamericana. Pero eso no tiene una dimensión constitucional que pueda inducirnos a establecer si es que, existiendo o no esto posibilita el conceder o no la acción de habeas corpus. Es irrelevante en materia constitucional esta distinción, ¿no? Entonces, las medidas que tome, obviamente, las medidas que se tienen que tomar para prevenir tienen que ser las oportunas y adecuadas y que hagan cesar las acciones o omisiones que vulneren la integridad personal en cualquiera de sus dimensiones, ¿no? Eso es lo que dice
lo que dice la sentencia de la Corte, ¿no? Eh, Bien, eso es un poco más de lo que también ya les había manifestado, ¿no? El juez no tiene que centrar su análisis en distinguir si la afectación a la integridad personal es una forma de tortura o se trata de un trato cruel, inhumano o degradante. El juez tiene que verificar las vulneraciones a la integridad personal y dictar las medidas adecuadas y efectivas para proteger los derechos constitucionales. Entonces, en cuanto a la suspensión, ya habíamos manifestado que no existe, digamos, la posibilidad, digamos, de que se tenga que establecer suspensión ni a las garantías, ¿no? Ni tampoco, digamos, a lo que es el tema, digamos, digamos, de los tratos, de los derechos que protegen la integridad personal en sus 4 dimensiones, como nos habíamos manifestado, que es la física, la sexual, la psicológica y la moral. Entonces, eso es lo que tengo que decir en cuanto, digamos, a la sentencia en sus primeros puntos. Hay que recordar que la Corte Constitucional resuelve los casos en base a propuestas o temas, digamos, de análisis. Y en esta sentencia existen 3 puntos que aborda la Corte, ¿no? Que aborda la Corte y que yo he tomado el primero, que tiene que ver con, la, con el tema, digamos, de los derechos, digamos, de las personas privadas de la libertad y lo que es el tema concreto de la tortura y la prohibición del trato cruel, inhumano o degradante, ¿no? El día de mañana completaremos la segunda parte en lo que tiene que ver con este primer punto que resuelve la Corte. El otro punto tiene que ser, es analizado completamente sobre la acción del habeas corpus. Ahí veremos muchas más reglas que emitió la Corte. Y el tercer punto tiene que ver ya con el tratamiento a todo el sistema de vulneración que están expuestas las personas privadas de libertad. Es el tercer punto que establece la Corte y que será también parte de las ponencias por otros compañeros del CDE. Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? En cuanto, digamos, a lo que les puedo informar de lo que es en este primer punto. Espero haber sido bastante claro en los temas. Me quedó el tema de la revisión de las sentencias, ¿no? Me parece que esto es muy importante. Ya la Corte anterior manifestó, digamos, de que no se puede revisar, no puede funcionar como un recurso extraordinario de revisión una sentencia condenatoria. Voy a utilizar aquí en este análisis el derecho comparado. Por ejemplo, en el Perú no existe la acción extraordinaria de protección. Ustedes recuerden que puedo plantear una acción extraordinaria de protección a la acción de habeas corpus. Esto se conoce de tutela contra tutela, ¿sí? Y eso ya la acción extraordinaria de protección lo conoce y lo resuelve la Corte Constitucional, pero puedo plantear. Pero en el Perú no existe, traigo al Perú para conocer, digamos, la diferencia y poder comprender mejor. Como en el Perú no existe la acción extraordinaria de protección, en el Perú sí se puede utilizar, ojo, sí se puede utilizar el habeas corpus, ¿para qué? Para proteger, ¿no? Para proteger, en este caso, el debido proceso y cumplir una función correctiva y atacar una sentencia condenatoria. Allá sí se puede hacer eso, porque no existe la acción extraordinaria de protección a la acción de habeas corpus. Entonces, miren cómo en este caso concreto la acción de habeas corpus en otros países cumple esa función correctiva. Es como si se quiere un habeas corpus que permite revisar la pena y permite también, en este caso, anular o dejar sin efecto una pena, así esté ejecutorial. Entonces, permite revisar y esa dimensión es la que existe en países como el Perú. Acá no existe porque ustedes saben que existen los remedios procesales y otras vías, y no es el habeas corpus esa herramienta la adecuada. Sí, en temas, digamos, de justicia ordinaria, hay una sentencia que no está debidamente motivada, que existe afectación al derecho a la defensa, en general, afectaciones al debido proceso, ¿qué es lo correcto? Lo correcto, en este caso, ¿no? Y luego de que ante los jueces ordinarios no se hubiera corregido, lo correcto es plantear la acción extraordinaria de protección a esta sentencia de la justicia ordinaria. Porque recuerden que la acción extraordinaria de protección procede no solamente contra las garantías jurisdiccionales o contra el habeas corpus, sino también contra las decisiones de la justicia ordinaria. Bueno, hay una discusión también de que solamente tendría que haber sido las extraordinarias de protección solamente para la justicia ordinaria y no para las garantías jurisdiccionales, no para el habeas corpus. Eso también es una discusión que se mantiene. Debería solamente para el tema de garantías jurisdiccionales existir la selección y revisión, como es el caso de la sentencia que estamos revisando. Entonces yo quería hacer esta pequeña aclaración en fines, digamos, de terminar mi presentación.
Espero haber sido claros y bueno, mañana, como afirmaba la introductora, empezaremos a las 5 de la tarde la segunda parte de este primer punto en lo que tiene que ver con la sentencia 365-18-JH21 expedido por la Corte Constitucional del Ecuador. Una buena noche a todos.